100.5. Que se van a comer la tierra. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, señores, son las 3:43. Nuestro invitado de la tarde está en escena. Doña Consuelo. Andrés Marrancini Grullón. Buenas tardes, Andrés. Qué bueno, vicepresidente de Azonadores, que estás con nosotros, porque nosotros estamos muy interesados en la cuestión, por supuesto, de este plan que ha trazado el Ministerio de Turismo, que le llama recuperación responsable, recuperación responsable del turismo de la República Dominicana. Andrés, ¿cuáles son los principales pasos para que sea un plan de recuperación y también sea responsable? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Consuelo. Muchas gracias por la invitación. A los amigos aquí, a Khalil, a Pedro, a Aníbal Ángel. Y al patrón Ángel. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a los radioescuchas que en esta ocasión nos miran y nos escuchan también. Exactamente. O sea que sí, doña Consuelo, se trata de algo que se venía trabajando ya desde el proceso de transición, de hacer una serie de modificaciones. Usted sabe que esto es una situación en vivo, ¿no? Toda la semana cambia, y toda la semana cambia no solo en República Dominicana, sino en los lugares que son países emisores con respecto a República Dominicana. Entonces nosotros teníamos que hacer, obviamente, el común denominador de todo lo que podamos hacer es el tema sanitario. Entonces, ¿qué puede hacer República Dominicana como destino turístico en materia sanitaria? Bueno, puede hacer varias cosas. Lo primero, los esfuerzos de aplanamiento de la curva son clave. Pero aparte de eso, nosotros siempre habíamos estado manifestando la necesidad de servir la información de manera efectiva y táctica. ¿Qué significaba eso? En el mundo usted ve que Polos Turísticos sirve, Quintana Roo, que es un competidor de nosotros en el México caribeño, sirve la información del polo turístico separado de la situación de México en sentido general y de los estados, porque la situación de los polos turísticos es distinta a Santo Domingo y Santiago. Entonces, de manera efectiva, la situación de ocupación de camas y de UCI en los hospitales de los polos turísticos es total disponibilidad. No hay absolutamente ninguna saturación en esos polos turísticos, y la medición de saturación, cuando se maneja de manera integral, puede aparentar que tenemos una situación en crisis República Dominicana, pero en los polos turísticos no hay tal crisis con respecto a eso. Entonces, un poco de servir e informar de manera efectiva esa información a los países emisores era importante. Creo que ese ajuste lo hemos hecho y era importante. Segundo, en el mismo orden, en materia sanitaria, también era importante que nosotros integráramos los protocolos de ingreso de los trabajadores y de los colaboradores dentro de los hoteles, y se hizo un ajuste a los protocolos, no solo para los colaboradores, sino también un ajuste del protocolo para que sea digerible, entendible, aplicable y práctico. Entonces se limpió un poco el protocolo que teníamos y se hizo un poco más digerible para los mercados y los turoperadores y todo eso. Y increíblemente, poniéndolo en los idiomas de los países emisores, que también era importante. Claro. Y entonces iniciamos el proceso de difusión de esos protocolos. Mucha gente no lo sabe, pero la realidad es que en algunos países nosotros no estuvimos a tiempo cuando tomaron la decisión de cerrar frontera con República Dominicana con respecto al espacio aéreo o a los corredores, como le llaman, sanitarios para fines aéreos. Eso no significa que nosotros no cumplimos con lo que ellos requieren, sino simplemente en el momento en que, por ejemplo, Unión Europea discutió el tema, nosotros no habíamos publicado los protocolos de República Dominicana. Entonces ahora se inicia un proceso de ejercicio diplomático, parte de lo cual se estaba coordinando ayer, y que termina de coordinarse mañana en la reunión de la Junta de Aviación, para empezar a plantear este gran plan responsable, como le llamó el ministro, por este gran plan de nosotros llevar nuestra carta de presentación de qué estamos haciendo, qué hemos evolucionado en los últimos meses y cuáles son los planes de operación aquí para que los países se sientan cómodos aperturando la posibilidad de vuelos a República Dominicana, porque nosotros tenemos de nuestros 8 mercados principales abiertos 3. Entonces eso es importante, aunque de esos 3 el 65% viene de 2 de esos 3, pero son mercados importantes porque también manejan estacionalidades particulares
que son importantes para nivelar la tasa de ocupación en el sector. Entonces, ahí viene eso. También teníamos el tema de lo que es todo el proceso en materia mercadológica de estimular rutas aéreas. Para la temporada alta también está integrado en ese plan. Eso era algo que se estaba trabajando. Ya venía trabajándose en la transición, venía coordinado en el equipo del gobierno saliente y asumido por el gobierno entrante también. O sea, aquí yo creo que el tema político en materia turística ha sido muy coherente en que esto del turismo hay que cuidarlo del ámbito político. Y yo creo que ha habido mucho diálogo y sí, yo creo que estamos dando los pasos que están en nuestro control. Evidentemente hay cosas que pueden ocurrir en los países que no dependen de nosotros, que pueden hacer variar nuestras estimaciones, pero lo que está en nuestro control lo estamos tratando de implementar. Sí, Andrés, adelante, Khalil. En el marco de esta situación de emergencia, hemos visto con un nivel importante de aprobación acciones del presidente Luis Abinader, como el tema del desarrollo del polo Pedernales, el tema de Miches y, por qué no decirlo, hasta Manzanillo y Montecristi. Desde la perspectiva de la institución de la que eres vicepresidente, ¿cómo evalúas todo este proceso de inducción que está haciendo el presidente Abinader respecto al turismo ya de cara al futuro, al gran relanzamiento de este rubro en República Dominicana? Yo no quiero que ningún otro sector se sienta celoso de lo que voy a decir. Dígalo. El presidente Abinader es el primer presidente de la República miembro de Azonadores. O sea que tiene una afinidad. Es importante. Tiene una afinidad, ha sido un hotelero, tiene una afinidad muy particular, un conocimiento muy profundo de lo que es iniciar o incursionar o emprender un proyecto turístico. Y evidentemente reconoce que en el sur, en Pedernales en particular, es un desarrollo muy especial. Y desde el punto de vista de nosotros no solo lo apoyamos, pero lo apoyamos con la siguiente coletilla. Es la gran oportunidad de hacerlo bien. Es la oportunidad de hacerlo bien desde el punto de vista de planificación, Khalil, que es algo que tú es afín a ti. Claro. Es algo que nosotros podemos preparar bien desde el punto de vista de los recursos humanos que preparemos para el tema del control migratorio, porque eso estimula que la gente retorne cuando hay oportunidad. Se puede planificar bien porque se puede coordinar dónde debe de vivir la gente, dónde debe de ser el área de recreo, dónde se debe de respetar los espacios. Yo creo que es una oportunidad magnífica de hacerlo bien en un polo virgen, que garantice la sostenibilidad y nosotros estamos contentos de que si ese es el formato de hacerlo, nosotros estaremos apoyándolo. Lo que pasa es que es una cometida que lleva mucho tiempo. Entonces, tiene que empezar cuanto antes si eso formará parte de la ejecutoria de su gobierno. Yo lo siento muy entusiasmado. Bueno, yo no había visto el apoyo para la frontera. En el caso de Miches, yo te puedo decir que nosotros en las estimaciones nuestras hemos hablado de entre 15,000 a 20,000 habitaciones de soporte de carga ya, de lo que son las playas disponibles para el desarrollo, y es evidente que el crecimiento natural del este es hacia Miches. La verdad que son escenarios y paisajes especiales, diferentes a los de Bávaro. ¿Quién de ustedes conoce Miches? Mi abuelo era propietario de una finca allá en Jicaco Blanco, después de la mina, de donde es Antoliano Peralta, que pegaba desde la carretera hasta la playa Esmeralda allá atrás. Era precioso, eso es espectacular. O sea, la vendió antes de tu tiempo, Khalil, parece. Sí. Muy antes. Esa era la de Georgie, Andrés, era la de Georgie que le vendía a Cisnero. Esas son de las playas más bellas que hay en el país. Porque nosotros la verdad que es un paisaje especial. Espectacular, y las playas son maravillosas las playas. Quiere decir, desde el punto de vista de oportunidad para la comunidad de Miches, es importantísimo porque es un pueblo que en sí es pequeño, no es grande, pero solo la colocación, por ejemplo, de ese hotel que son de 500 habitaciones, tú estás hablando de cerca de 750 plazas de empleo directa, y de manera indirecta el ecosistema es virtuoso, o sea que trae progreso a una comunidad. Sí, señor. Andrés, en toda esta fórmula que doña Consuelo no había oído el término, oía a doña Consuelo decirlo por primera vez, una apertura o recuperación responsable. Sí. ¿Qué rol van a jugar restaurantes y bares, patrón? Porque hay una cosa que va como de la mano con la otra y hay
un ambiente de una depresión significativa entre los propietarios de bares y restaurantes. Tienen la mano en la cabeza, no encuentran qué hacer con los gastos fijos, con el tema de la ilusión de mantener los negocios, y la verdad que van a terminar, están casi todos vendiéndolos ya los puntos comerciales, porque no tienen nada que... Bueno, son parte de las decisiones que se están tomando. O sea, hay un inventario de cosas que se pueden hacer. Obviamente estás en lo correcto. La industria de la restauración está en una situación muy complicada, muy compleja. Han vivido momentos muy difíciles. Y la mano amiga del gobierno entiendo que estará presente. Primero, FASE continúa hasta diciembre, lo que les permite a ellos estar, vamos a decir que en suspensión de sus operaciones. Hubo la concesión del tema del delivery para permitir que los que hayan podido modificar su plataforma de servicio tengan la capacidad de completar el ciclo de la operación del día. Ha habido y habrá concesiones desde el punto de vista de impuestos, ya eso es parte del paquete de cosas que se anunciaron con respecto a... Y como medida general a las pymes, ¿no? Que vamos a englobar la restauración como pyme. No, es que son pymes, prácticamente todos. Entonces estamos trabajando, bueno, si te enseño algunas de las facturaciones en pleno apogeo, te creerás que hay algunas que son medio grandecitas ya, pero la realidad es que la composición del gasto fijo de un restaurante tiene que ver con la energía eléctrica. Nosotros hoy a las 12 del día tuvimos una reunión con el superintendente de electricidad y antes de ayer con el amigo Milton Morrison trabajando en la implementación de la fórmula que de alguna manera explicó el ministro la semana pasada de implementación para ayudarlos con el programa. A que no paguen potencia. Bueno, no es que no paguen potencia, a que la facturación sea monómica. Significa que se paga la potencia acorde al consumo, no en base al promedio histórico del mayor consumo. No es que no la van a pagar, se va a pagar. Lo que pasa es que se va a pagar sobre la base del consumo, porque un restaurante que esté operando una cantidad de horas específica con una rotación limitada de mesas, probablemente consume un 30, un 40% de lo que alguna vez consumió. Entonces es injusto que pague potencia como si está operacional 100%. Peor aún en el caso de que los restaurantes y los hoteles tuvieron cerrado por orden del Estado, no por decisión 4 meses cerrados. Sí, pero por orden del Estado, o sea, claro, ¿cómo le vas a facturar un servicio cuando tiene una orden, no tiene ni siquiera la posibilidad de abrir? Entonces, un poco eso, creo que vamos en el camino de sincerizar eso, de replantear, reconsiderar alguna de esas facturaciones durante el cierre y reprogramar. Entonces, Andrés, en función del criterio que me luce muy inteligente que has planteado de separar la covidianidad, la situación del COVID en la parte normal urbana de nuestras ciudades respecto de lo que es la parte turística. ¿Cómo lo harían? ¿Vamos a tener un par de informes diferenciados? Dice que sí. Bueno, sí, oye, a mí contestando. Bueno, gracias. Es que estoy leyendo la nota del ministro. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando, precisamente tenemos una reunión mañana a las 10:30 con el ministro de Salud. La idea es que sea parte del informe. O sea, no hay por qué. Que sea parte del informe general. La zona. Claro. Así como lo hacen nosotros estamos haciendo lo que hacen nuestros competidores. Exacto. Porque los turoperadores mundiales se sirven la información igual. Sí, mira, dice el ministro en la nota del ministro, perdón, Pedro, también el 15 de septiembre el Ministerio de Salud Pública comenzará la publicación de un reporte sobre contagios y letalidad COVID especializado para polos turísticos. Pero además se está trabajando en coordinación con el sector privado en el acondicionamiento de los hospitales, de los polos turísticos y toda la logística de manejo de los contagiados. O sea que hay todo un diseño. Se está trabajando mancomunadamente. Muy bien. Andrés, me gustaría que nos explique el tema del funcionamiento del seguro médico que se anunció dentro de ese paquete de estímulos para que los turistas vengan a la República Dominicana con todas las garantías de que si por casualidad de la vida lo trajeron y eran asintomáticos, no nos dimos cuenta, pero se detectó aquí, ellos tengan la garantía de que van a tener segura la hospitalización, los gastos, su familia, todo eso. Danos detalles, por favor. ¿Cuánto cubre y qué es lo que va a cubrir este seguro médico para turistas que el gobierno dominicano está ofertando?
Sí, primero no es un seguro, es un servicio de asistencia, opera diferente por un tema regulatorio, quiero hacer la aclaración para que no haya inconveniente con eso. Funciona igual que el seguro, la mayoría de los seguros internacionales de asistencia de viaje no cubren el tema del COVID. Aquí el tema, ¿cuál era el temor? Nosotros lo que queremos es eliminar el temor de qué pasa si voy a República Dominicana y salgo contagiado, qué pasa con mi familia y qué pasa conmigo. Sí. Entonces ahora lo que pasa es que vas a recibir atenciones de primer mundo, como debe de ser, y tu familia, si quieres que se quede fuera de la estadía que tienes contratada, se va a quedar contigo en el hotel que estás o en un hotel contratado, porque no todos tenemos ya, el sector privado ha ofertado una tarifa diferenciada para casos de esta naturaleza, para que el seguro sea costeable. O sea, que tarifa reducida, pero si la familia quiere quedarse, lo que se tenga que quedar, se va a quedar en un hotel normal. Y la persona tiene dos opciones, no necesariamente tiene que ser hospitalizado, quizá tiene que ser aislado y no en un hospital. Si ese es el caso, permanecerá en las áreas que se han especializado dentro del hotel que esté, que ya están especializados, y también tenemos unas propiedades hoteleras que estarán especializadas única y exclusivamente para aislamiento. Que ya están montadas. Andrés, pero eso solamente para los turistas de fuera o al turismo interno también. No, turistas de fuera que se queden en hoteles. Okay. Andrés, el tema de las pruebas PCR. Andrés, el tema de las pruebas PCR, que en un primer momento se había dicho que no se aplicarían, o por lo menos quedó la impresión en la opinión pública de que cuando los turistas llegaran no les sería aplicada la prueba. Hoy vemos un planteamiento que al parecer es diferente. Quisiéramos que nos aclararas ese aspecto. Sí, primero, aquí nunca se le aplicó PCR a nadie que viniera a República Dominicana. Lo que se estaba exigiendo era que... No, me refiero a los turistas, Andrés, a los turistas como parte del plan. En un principio quedó la percepción de que no se les aplicaría la prueba al llegar al territorio nacional. Sí, te digo, el cambio de lo original era, antes el país estaba exigiendo la presencia de una prueba PCR para que seas excluido de la toma de muestra de prueba rápida universal que estaba aplicando República Dominicana. En este caso, por dos razones. Por una razón de recomendación de la OPS y de realidad, el exigir PCR en ese formato para viajar está contraindicado por la OPS. ¿Por qué? Porque crea una presión en un momento de escasez sobre la prueba que es injusto cuando se necesita para otras cosas. Entonces, aparte de eso, hay lugares de donde son nuestros turistas que es imposible conseguir una PCR si no presenta síntomas. Claro. Tiene que ser sobre la base de una receta. No es algo medalaganario, quizá como aquí nosotros conseguimos todo. Pero el gobierno anunció que iba a usar los pitillos israelíes. Voy a llegar allá. Entonces lo que teníamos la PCR era para excluirte de la prueba universal del tema de la toma de muestra de sangre rápida, ¿no? De detección rápida. Por el tema de la positividad y eso, nosotros estábamos buscando soluciones menos invasivas. Entonces, al final, la solución es, no se le exige la PCR, pero sí están expuestos a una prueba aleatoria dependiendo del marco de cero positividad del origen del avión. ¿Qué significa eso? Si en un país la cero positividad es un 8%, como alguna vez estuvo en Nueva York, bueno, se aplicará una cero positividad de un 8% de los pasajeros que estén ahí. Aleatorio. Eso no significa que Salud Pública no tenga la posibilidad de hacerle la prueba al 100% del avión. Si tiene sospecha, eso lo retiene Salud Pública. Esa prerrogativa es del Estado. O sea, si entiende que ahí de repente vio que en la prueba que tiene una velocidad, según nos cuenta el Ministerio de Salud, de mayor rapidez y de mayor efectividad simulado con la PCR, nosotros estaríamos, y que no es invasiva, porque imagínense ustedes estar pinchando. Hay gente que simplemente no quiere que lo pinchen y bregar con sangre. O sea, la verdad que es mucho menos invasivo, y también hay que pensar en la reciprocidad, Aníbal. Nosotros no nos exigen PCR para ir a Estados Unidos. Entonces nosotros le vamos a exigir a Estados Unidos PCR para venir para acá. También hay que entender un poco cómo es esta dinámica. Un principio hasta diplomático, reciprocidad. Bueno, es así. Y a veces es difícil decirlo, pero la realidad es que el riesgo de un pasajero contagiar a alguien en República Dominicana
es ligeramente menor que ir al supermercado. Entonces, porque después de que hay transmisión comunitaria, ya todo está nivelado, o sea, la posibilidad de contagio está disponible, no solo del que viene. Normalmente la gente que viene viaja en salud, tiene que ser un asintomático puro, que no sienta nada. Normalmente la gente que viaja no presenta síntomas o es prevenido en todo el esquema. Y aquí nadie tiene el incentivo de contagiar a nadie. O sea, las aerolíneas quieren que todo el mundo viaje en salud, que su tripulación no se contagie. Los aeropuertos no quieren que nadie salga presentando riesgo, que nadie vuelva presentando riesgo, y los países también. Aquí todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que pueda. Que dice Ángel, sí, se aplicará de manera aleatoria. La gente simplemente sopla, se pone en una maquinita y rápidamente le dice si es sospechoso o no, porque no es que diga que sí o no. Okay. Si es sospechoso, entonces se inicia un protocolo. 96% de precisión tiene el pitillo israelí. Pero en el protocolo, una vez se detecte que es sospechoso, va a hacerse una PCR de manera inmediata. La gran ventaja de esto es que también la validez de la PCR. Si tú te haces una PCR hace 3 días y da que no está detectado, en los 3 días que de aquí a que viajaste te pudiste haber contactado, o sea, pudiste haber contagiado el tema. Entonces, la ventaja de esa prueba es que en 4 horas detecta contacto. Así es. O sea, que si tuviste en un avión cerrado en el aeropuerto, tuviste el contacto, entonces tiene, o por lo menos manifiesta el Ministerio de Salud Pública a nosotros, y nosotros le estamos creyendo y vamos a poner la prueba ya, porque es verdad. Israel, qué grande eres. Me dice, en función de la respuesta... Sabía que eso era lo único que tú querías decir. Permítame interaccionar con el invitado, que quiero tener la oportunidad de que me den un chance. Mira, en función de la respuesta que diste a Andrés sobre la potencia, nos contacta la admirada amiga de doña Consuelo, Rosa NG, Rosa, que está escuchando el programa y es restaurantera. Sí. Muy buena comida. Muy buena. Ella dice lo siguiente: los restaurantes hemos sido muy golpeados. Sí. Los pagos de los préstamos, los alquileres han llevado a la quiebra a muchos. No todos han tenido el apoyo de FASE, a pesar de tener los empleados en TCS y haber pagado febrero. Es posible, y entonces antes había dicho la pregunta, cuando respondiste lo de la potencia, se está planteando posponer el pago de la potencia en los meses en que estuvo cerrado, que si no es posible, exonerarles de ese pago. El planteamiento que nosotros hemos conversado tanto con Milton y con el superintendente en el día de hoy, y nos quedan las reuniones con Edenorte y Edeeste, porque ustedes saben que Edeeste cubre de Máximo Gómez para allá, y allá tenemos muchos restaurantes y hoteles, que son la zona colonial y eso. Entonces, entonces un poco nos falta esa diligencia, pero sí, el planteamiento es el siguiente. Si nosotros lo que tuvimos cerrado por orden de Estado, esa parte debería de someterse a un proceso de revisión, y ellos lo están haciendo. Cual que sea el resultado, debería permitirme pagarlo en un programa de pago a partir del año que viene para poder arrancar, porque lo importante aquí es arrancar. Y es un poco el planteamiento. Obviamente son decisiones de Estado. Nosotros hemos hecho los planteamientos, hemos tenido mucha receptividad. No quería, aprovechando la pregunta de Rosa, hablarte de los préstamos y de los alquileres. Nosotros, al inicio de la pandemia, hicimos un llamado a los propietarios de locales que tienen rentados restaurantes, que tiene que haber entendimiento entre las partes y entender que ya el local no va a tener una rotación de mesa como la que tuvo alguna vez, que debe de haber para salvar al cliente y salvar, o sea, a su inquilino, cuidar a su inquilino y tenerlo, porque la mayoría tienen alquileres de muchísimo tiempo. Tienen que entenderse, porque la verdad es que es un contrato de partes privadas, y es muy difícil tú pedirle al Estado que intervenga en eso, y la verdad es que es más que un llamado a comprensión. ¿Quiénes han acudido a ese llamado? Yo te puedo decir que las plazas comerciales grandes han hecho concesiones con respecto a los mantenimientos, exoneraron de mantenimiento durante los cierres del área común a los restaurantes, le bajaron alquileres, ha habido concesiones y muchos han logrado entenderlo. Los que no han entendido simplemente han visto cerrado su local, porque el restaurante toma la decisión de liquidar eso. Con respecto a los financiamientos, te puedo decir que todos ustedes saben que los restaurantes, por las normas prudenciales bancarias, son considerados negocios de alto riesgo desde el punto de vista financiero, que debe de acompañarlos
flujos adicionales o garantías, vamos a decir, mobiliarias o inmobiliarias de importancia. Entonces, lo que se está trabajando en un fondo de garantía que ayude a que pueda complementar los expedientes en los bancos, y se está trabajando. Y un programa de refinanciamiento. Claro, pero el problema es que los fondos dispuestos con el refinanciamiento, si te sigo considerando como un cliente de alto riesgo, no vas a acceder a ese financiamiento. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con los hoteles? Que ha habido que incorporar un plan que es parte del plan integral responsable, doña Consuelo, que es el tema de pasar la garantía, que es un programa del BID, que libera la posibilidad de que los bancos puedan prestar más al sector para los refinanciamientos, porque algunos ya tienen la cartera copada en base a norma prudencial y entonces se hace difícil acceder. Entonces hay que transferir esa garantía a ese programa con el BID que permita liberar la posibilidad, espacio para la financiación. Entonces, todo eso nosotros lo hemos contemplado, pero es verdad, los restaurantes vivieron un episodio terrible, Ángel. Sí, hubo un momento en la pandemia perdón, doña Consuelo, hubo un momentico en la pandemia que se ordenó la apertura de los restaurantes y después se cerró una semana después. Y se hizo inversiones para reaperturar. Entonces, pero para aperturar hay que hacer 3 cosas. Inventario de materia prima para operar, activar a los empleados, o sea, sacarlo de fase y ponerlo en nómina. Y volver a poner todo en funcionamiento. Y en una semana después lo cerraron. Eso es terrible, terrible, terrible. Eso fue... Además de la inversión para reiniciar. Claro. O sea que, te digo, por decirte un episodio. Rosa también me escribe, Rosa NG, y me escribe también, y me dice, los restaurantes estamos muy limitados. Se necesita que los fines de semana extiendan el horario hasta al horario a las 7 p.m. también. Bueno, nosotros hemos hecho algunas solicitudes. Recuerden también que el gobierno nuevo anunció esta medida en las primeras 2 semanas. Es una primera ola de medidas. Entiendo que en los próximos días se está convocando de nuevo el gabinete turístico que integra estas discusiones. Nosotros hemos llevado preocupaciones de diferentes ángulos y han recibido, hemos tenido receptividad de ellas, como por ejemplo el retorno los domingos de aquellos que van de fin de semana y ese tipo de cosas, algo que están sobre la mesa para discutir. O sea, se hace muy difícil el retorno. O si alguien vive en Barahona y cogió para un fin de semana con su familia para Bávaro, a las 5 de la tarde está pasando por la capital. Entonces, pero hay comprensión y ánimo de discusión. Creo que en esa misma línea, doña Consuelo, inscribimos esa preocupación, y yo creo que hay que darle chance a las autoridades que han mostrado disposición de arreglar cosas en este sentido. O sea, que hay que darle chance que estas cosas que hemos puesto en su mesa, luego de las primeras medidas, vayan corrigiendo y ajustando. Como le dije, esto es una situación en vivo. Aquí vamos haciendo ajustes toda la semana. Bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar algo más? Porque yo creo que ha estado muy claro todo, Andrés. Todos estamos con los dedos cruzados, para que arranque el sector turístico, porque hasta que no haya vacuna o tratamiento efectivo, estaremos en una montaña rusa. O sea, eso no se puede tener. O sea, y cuando dice de plan responsable, es porque somos conservadores. Pero nosotros también debemos ayudar, porque si cada uno de nosotros, los dominicanos, cumple con lo que nos establecen de la mascarilla, del distanciamiento social, de no ir a aglomerarse a los sitios como que no pasa nada y que los fines de semana yo voy, nosotros también estaríamos ayudando. Pero yo vamos creo que mejorando. también esa conciencia ciudadana pero vamos mejorando, las cosas van mejorando, poquito a poquito, pero vamos mejorando, ya se evidencia mejora. O sea que hay que seguir, hay que insistir y seguir. Bueno, ya sabe que cuentan con nosotros para cualquier información. Gracias, Andrés Marrancini, señores vicepresidentes de Azonadores. Y nosotros nos vamos a la pausa y venimos con ustedes y el periodismo responsable. Ciudadano. Así, señor. Ahí no hay más nada.